la célula. Entonces, cada célula va a quedar con 46 cromosomas otra vez. ¿A qué me refiero con esto? Se juntan el óvulo y el espermatozoide. El óvulo y el espermatozoide se tienen que dividir. Y ya son dos células hijas. Esas dos células hijas se tienen que dividir y van a formar otras 4 células hijas. ¿Ok? Esas células se tienen que dividir y van a formar 8 células hijas y así sucesivamente. ¿Sí me voy a entender? Entonces, se van a ir formando, duplicando, 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 hasta que va a llegar un momento en que tenga que haber una diferenciación celular. Es decir, alguien me tiene que formar el embrión, ¿no? ¿De dónde viene todo eso? Hay 4 factores, que es el factor de crecimiento de fibroblastos, la proteína WNT, el Hedgehog y el factor de crecimiento de transformación, el factor de transformación de crecimiento beta. ¿Sí? Esos cuatro factores son. ¿Qué es lo que hacen estos factores? Okay. Ya llegó y tenemos una célula digamos, del espermatozoide, del óvulo, se empezaron a dividir, dividir, dividir y ya tiene una bolilla ahí. Entonces, decimos, es que queremos formar que esa célula forme parte del embrión o forme parte del trofoblasto, que va a ser la placenta. Esas células tienen un receptor, pero puede llegar un ligando, que puede ser, vamos a ponerlo como ejemplo, factor de crecimiento de fibroblastos. ¿Sí? Va a llegar a la célula, va a estimular el receptor y va a mandar una vía de señalización. Dejen que acaben de platicar, porque están platicando a gusto durante toda la clase. Están en clase, y si no les gusta la clase o quieren ir a platicar, se pueden ir a otro lado, no tengo ningún problema. Próxima vez que vuelva a voltear quien sea y a donde sea y para platicar, no me diga que porque se fue sin querer, ¿eh? Ok, tenemos una vía de señalización. Es que disculpen, tengo 2 dispositivos, uno para dar la clase y uno para verlos a todos. Entonces, mientras los estoy viendo, están volteando para otro lado, están platicando, están haciendo otras cosas, pues mejor sálganse. Sé que están apagados, pero así, entre menos alumnos tenga, más atención les pongo a todos. ¿Ok? Y aunque hagan esas caras, van a entrar a medicina o van a entrar a nutrición. Y si van a medicina, peor les va a ir. Porque aquí nos vemos en cuarto semestre, no se apuren. Entonces va a mandar una vía de señalización. Llega el estímulo, manda una vía de señalización. ¿Y a dónde va? Al núcleo. ¿Y en el núcleo quién va a estar? Los cromosomas. ¿Ok? Y esos cromosomas pues tienen DNA. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a pasar aquí? Ya mandaron toda su señalización. Dice, es que hay una DNA polimerasa. La DNA polimerasa tiene una enzima. Esa enzima, no, la DNA polimerasa no tiene una enzima. La DNA polimerasa es una enzima. Esa DNA polimerasa lo que va a hacer es abrirme el DNA. ¿Ok? Abre el DNA para poder hacerlo funcional. Ahora lo hace funcional y dice su libro, es que lo abre en la caja Tata. ¿Se acuerdan? Dijeron, caray, pues no le entendimos nada. ¿Por qué es caja Tata? Porque es timina, adenina, timina, adenina. Esa es la caja Tata. ¿Ok? Entonces, siempre se van a abrir en una timina, adenina, timina, adenina. ¿Sale? Cuando se abre ahí ya, dice, hay algo que se llama silenciadores, que dice, hasta aquí quiero ese gen.
esa duplicación. Entonces, se van a abrir el DNA y lo que va a hacer es separarse las cadenas. Aquí no le hagan caso al RNA, vamos a ver puro DNA. Separarse las cadenas y transcribirse. Transcribirse es volver a hacer una cadena similar a la que tenía. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos adenina, ¿con qué se va a juntar? Ivonne Alvarado. Sí, aquí estoy. Lo que pregunté. Perdón, no escuché bien. No, no es que no hayas escuchado, es que estás en otro lado. Yo no tengo problema que te vayas, ¿sale? Entonces, No es eso, profe. Raquel García. Gracias. Raquel García. La adenina se junta con la timina. Con la timina. Y luego timina. Todos, para todos. La timina. ¿Con adenina? Con adenina. Y la guanina. Con citosina. Con citosina. Entonces, si se fijan, prácticamente es la otra cadena. ¿Qué quiere decir? Que esta cadena se va a transcribir, esta cadena se va a transcribir. Por lo tanto, vamos a tener dos cadenas de DNA. ¿Sí? Un gen. Esas dos cadenas de DNA se van a separar. Por lo tanto, si se duplican esas dos cadenas, se tienen que duplicar los cromosomas. ¿Cuántos cromosomas vamos a tener? 92. 92 cromosomas. ¿Ok? Entonces tenemos 92 cromosomas, por lo tanto se pueden hacer dos células. Ya salieron dos células hijas. ¿Ok? Pero ¿se acuerdan que dijimos que era un factor de diferenciación o una proteína de diferenciación? Puede ser, este es un gen, por ejemplo, un factor de transcripción como el PAX6. Ese gen PAX6 lo que va a hacer, es decir, yo quiero esas células para que me formen células del páncreas, o dependiendo, si lo hace un poco, si el silenciador está un poquito más, o sea, dejó un poquito más largo el gen, ese factor de transcripción me va a hacer el ojo. O si dejó un poquito, es un ejemplo, es medio burdo, o si dejó un poquito más largo el gen, ese factor de crecimiento me va a formar el tubo neural. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Dependiendo qué gen y qué potenciadores me estimulen, va a ser la célula que me va a formar. ¿Sí? La duplicación celular. Entonces, siempre para que haya una duplicación celular, tiene que haber una transcripción de DNA a DNA. ¿Sí me voy a entender? Si no me voy a entender, pregunten sin ningún problema. ¿Sí? ¿De DNA a qué? ¿A qué? A DNA. O sea, tienes una cadena de DNA, te la va a hacer doble. ¿Qué quiere decir? Que te va a duplicar los cromosomas. Decíamos, tenemos 46 cromosomas, vamos a tener 92 cromosomas. ¿Ok? No pueden estar 92 cromosomas en una célula. Se tiene que dividir las células y cada quien agarra mitad y mitad. Y son dos células hijas. Y dicen, bueno, pues depende de dónde, qué gen participó, qué gen se transcribió. Esta es la transcripción del gen. ¿Qué gen se transcribió? Entonces me va a hacer las células para formar ese órgano. ¿Sí me voy a entender? ¿Todos? Ok. Ahora sí nos vamos al RNA. Para la transcripción de proteínas, es decir, todos nosotros somos proteínas. Las proteínas es una unidad funcional más pequeña que la célula. Por aquellos que dicen que la célula es lo más pequeño, no. La proteína todavía es más pequeña y hay cosas mucho más pequeñas que la proteína, pero vamos a ver las proteínas o péptidos. Por ejemplo, lo que ya habíamos visto, factor de crecimiento de fibroblastos, la proteína WNT,
la proteína Hedgehog y el factor de transformación de crecimiento beta, son proteínas, todo eso. Los receptores de las células, ahorita vamos a ver cómo funcionan, son proteínas. Es decir, que va a llegar igual algo que lo va a estimular. Hasta vía de señalización y al DNA. ¿Qué va a pasar aquí? Se va a separar el DNA, pero aquí en vez de duplicar otra cadena igual, me va a duplicar o se va a transcribir timina, adenina. El RNA no tiene timina, tiene uracilo. Por lo tanto, la adenina va con el uracilo, la citosina con la guanina, timina, adenina y otra vez adenina. Como no puede ir con la timina, lo cambia a uracilo. Se transcribe y si se fijan, el RNA no es ya transcrito, no es una cadena doble, esta es una cadena sencilla, no tiene otra cadena acá abajo. ¿Sí? Y cada 3 bases nitrogenadas me va a formar un codón. ¿Ok? Y cada codón me va a formar un aminoácido. De eso sí han escuchado hablar, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Ahora, más de 100 aminoácidos forman una proteína. Menos de 100 aminoácidos forman un péptido. ¿Para qué me sirve todo eso? Va, un ejemplo. Tenemos los receptores de insulina. Ya saben que ¿para qué me sirve la insulina? Para regular los niveles de azúcar en la sangre. Ok, para regular los niveles de azúcar en la azúcar. Cálmate, Celia Cruz. De glucosa. Ya, pues ya salieron de la prepa, ya van a entrar a la universidad, vayan cambiando su vocabulario en vez de compañero y se acabó, compañera y se acabó, ¿sale? Ya para que vayan cambiando su vocabulario de inclusión. Ok, no vamos a incluir al azúcar, vamos a incluir a la glucosa. Dime. Más de 100 aminoácidos forman una proteína y menos de 100 aminoácidos forman, ¿qué, perdón? Un péptido. Gracias. Ok. Entonces, tenemos la insulina. Llega la insulina aquí y a sus receptores y me produce un factor de una vía de señalización, perdón. Esa vía de señalización va hacia el núcleo. ¿A dónde? A lo que es el DNA. Ese DNA igual se va a transcribir y me va a formar esto. Y esa proteína que me formó el DNA va a ser un transportador que se llama GLUT. Esos transportadores que se llaman GLUT van a meter glucosa dentro de la célula. Y ya dijo su compañera, es que es para regular bueno, ya dijo el azúcar, para regular la glucosa en el organismo. Es decir, la insulina disminuye la glucosa de la sangre. ¿Sí? ¿Y cómo la disminuye? Así, crea proteínas, en este caso, un transportador que se llama GLUT, o sea, nada más para que vean que hay diferentes tipos de proteínas. Entra en la glucosa y en la sangre disminuye. ¿Sí me voy a entender? Lo que es el factor de crecimiento de fibroblastos, la WNT, el Hedgehog y el factor de transformación de crecimiento también son proteínas, salieron de la síntesis de proteínas de una célula. ¿Sí? ¿Todos? Entonces, hay silenciadores que me van a inhibir la transcripción, que van a decir hasta aquí.
Hasta aquí ya no se forma más. ¿Por qué? Porque puede producir algo más. Si no hubiera silenciadores, hubiera duplicación, 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 duplicación celular y me podría formar hasta tumores. Entonces, para eso sirven los silenciadores. Uno de los principales silenciadores es la metilación del DNA. Esta metilación es que el DNA tiene un grupo metilo. Este grupo metilo llega, se pega al DNA y no lo deja que se separe, perdón, de la histona. O ya se separó, se pega otra vez el grupo metilo y ya hasta ahí se va a formar ciertas proteínas o cierta duplicación celular. Pero cuando aumentan los grupos metilos, como aquí, va a ser más difícil que se separe ese DNA de las histonas o de los nucleosomas. Por lo tanto, no dejan que se lleve a cabo la separación y ahí vienen algunos defectos congénitos porque no dejaron dividirse la célula y no se desarrollaron algunas partes del embrión. ¿Ok? Pero les digo que esos son defectos genéticos. Tenemos algunas vías de señalización. Estas vías de señalización decía que es una vía autócrina, parácrina, yuxtacrina y endocrina. Aquí en su libro nada más menciona la parácrina y la autócrina. Una vía de señalización autócrina es que sale la síntesis de proteínas de una célula, la autócrina, y puede estimular esa misma célula o puede estimular una célula vecina igual, idéntica. ¿Sí? La parácrina es que sale de una célula y va y estimula a una célula vecina diferente. Sigan las flechitas nada más. Yuxtacrina es que sale de una célula, va a una célula vecina diferente y esa célula vecina diferente me estimula una célula vecina igual. ¿Sí o no? Y la endocrina, que la endocrina sale de una célula, va al torrente sanguíneo y va a otro órgano, como casi todas las hormonas. Por ejemplo, la hormona tiroidea sale de la tiroides que está en el cuello, viaja a través del torrente sanguíneo y puede ir a hacer su función en el corazón. Entonces, tiene que irse al torrente sanguíneo y de ahí viajar. ¿Sí me voy a entender ahí? ¿Todos? ¿Cuál ¿Sí? es el nombre de la que estimulaba una igual? Autócrina es la primera, de la misma célula. Yuxtacrina es que va a una célula vecina, pero estimula después una célula igual, que es la verdecita, las flechas verdes. Parácrina, que es la que más vamos a utilizar, es que va de una célula a una célula vecina y se estimula. ¿Ok? Que es como funcionan casi todas las proteínas que vamos a ver de diferenciación. Por ejemplo, lo que hace el factor de crecimiento de fibroblastos, aquí hay varios subtipos de factor de crecimiento de fibroblastos, hay el 2, el 8, etcétera, etcétera, es salir de una célula y actuar en otra. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Porque al ser estimuladas estas células, que son casi todas iguales, va a decir, de acuerdo a donde yo abra el gen, hablando del factor de crecimiento de fibroblastos, me va a formar parte de las extremidades, hablamos de las piernas o los brazos, y me va a formar parte de lo que es el cerebro. ¿Sí? Eso es lo que hace el factor de crecimiento de fibroblastos. Lo que hace la Hedgehog es formarme también parte de las piernas y de los brazos y me va a ayudar a inducir, o sea, a que se produzca lo que es el tubo neural, que este tubo neural va a formar después el sistema nervioso central y va a diferenciar las somitas. Las somitas son un tejido que va a estar al lado del tubo neural y me puede formar las vértebras. ¿Ok?
Y esto viene por parte del hedgehog. Pero aparte, la proteína hedgehog me puede formar los intestinos. La proteína WNT, esta me va a ayudar al desarrollo del mesencéfalo, también de las extremidades, piernas y brazos, y puede diferenciar algunos somitas. Los somitas no todos son iguales, sino también tiene que haber diferenciación, pero aparte me ayuda la WNT a formar el aparato urogenital. Y por último, la superfamilia del factor de transformación de crecimiento beta. Bueno, va a tener múltiples subfamilias, ¿sí? Pero entre todos ellos, bueno, nos van a ayudar a formar lo que son los pulmones, los riñones, las glándulas salivales y también me van a ayudar, junto con algunos otros factores que luego los vamos a ver, a formar lo que son los huesos. Entonces, ¿qué hacen esas células? Van sobre una célula que eran iguales y me las van a dividir en dos que van a formar los tejidos. ¿Cuáles tejidos? Depende qué proteína de las 4 que acabamos de mencionar va a estimular esa célula y depende qué gen es el que me están ayudando a transcribir. ¿Sí me voy a entender? ¿Todos? ¿Hay alguna duda, pregunta u objeción? ¿No? ¿Seguros? Los que leyeron, ¿quedó mejor entendido? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Ya sé que al principio no le entendiendo nada, espero que le puedan entender un poquito mejor ya con la explicación. ¿Sale? Nos vemos mañana, capítulo 2. ¿Dudas, preguntas o alguna objeción? Mañana vamos a empezar las diapositivas, bueno, las exposiciones. Eso yo, pero si termino, empiezan ustedes, ¿ok? Entonces debemos ya de tener preparadas para mañana, ¿verdad? Así es. Ok. ¿Sale? Ya tienen que tener preparado casi todos. ¿Sale? Nos vemos mañana, pues, niños. Cuídense. Bye. Mañana. Adiós. Gracias. Mañana, gracias.